2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45. Buenas tardes, estimados radio escuchas. Les saluda Caterina Chatsky. Estamos en el espacio 2:45 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Y bien, hablando de acontecimientos, este viernes 30 de abril en la Universidad Nacional, en la Escuela de Música, hay un evento muy importante. Es el Día Internacional de Jazz y también es el día de inauguración de maestría, voy a decir cómo se llama, maestría en jazz y prácticas musicales contemporáneas. Por lo tanto, en el programa me acompañan los profesores y el coordinador de la maestría en jazz, Juan Carlos Méndez, y también Tupac Ulloa, que es profesor de esta maestría. Aparte de esto, le doy la bienvenida a mi querida Laura Jiménez, con quien ya tenemos bastante años, ¿verdad?, de trabajar juntas. Y Laura es coordinadora de producción de la Escuela de la Universidad Nacional. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias, Caterina, y gracias por el espacio. Bueno, en este caso nosotros estamos con un proyecto muy interesante que es el Día Internacional del Jazz, ¿verdad? Para lo cual tenemos hoy la participación de dos grandes exponentes, ¿verdad? Dos personas que son pues para nosotros, para la Universidad Nacional muy importantes. Primero quisiera presentarles a Juan Carlos Méndez, quien es el coordinador de la maestría en música y prácticas musicales, perdón, la maestría en jazz y prácticas musicales contemporáneas. Él estudió enseñanza de la música con especialidad en guitarra. Después viajó a Minnesota donde sacó guitarra eléctrica. Eh, y bueno, trabaja en estos momentos en la Universidad Técnica Nacional, en la Universidad Nacional de Costa Rica. Pues ha venido manejando, coordinando la maestría en jazz de una manera distinta porque trae estas ideas, ¿verdad?, innovadoras de las nuevas prácticas, de las prácticas contemporáneas. Y por otro lado tenemos a Tupac Amaru Ulloa, quien es un excelente flautista, saxofonista, compositor, ¿verdad?, que también estudió aquí en Costa Rica en el Conservatorio Castella. Después también estudió música en la Universidad Nacional y de ahí partió a Bruselas, al Conservatorio Real de Bruselas, pasando después por el Real Conservatorio de Gante, en donde ha estudiado pues una cantidad muy variada de especialidades en donde se ha ido haciendo experto tanto en música barroca como en jazz, como en popular. Toda esa construcción, digamos, polifacética, ¿verdad?, de estos músicos que tenemos, pues la representación hoy, es justamente lo que nosotros queremos evidenciar en esta nueva maestría y en estas prácticas, ¿verdad?, tanto del Día Internacional del Jazz como de otros eventos que iremos anunciando a lo largo del año. Así que les dejo la palabra a ustedes. Muy bien, tal vez muchas gracias Laura por presentar a nuestros invitados y tal vez de una vez la palabra a nuestros invitados. Estamos en el año de bicentenario y muchos programas de nuestra radioemisora se trata precisamente de la historia de la música en Costa Rica en estos 200 años. Bueno, ahora sí me gustaría precisamente preguntar a nuestros invitados de hoy, músicos que están dedicando a diferentes tendencias que no son música clásica, sino tendencias de rock, de funk, de blues, de jazz. Así que me gustaría preguntar a Tupac y a Juan Carlos, cuéntenos y cómo es la historia de jazz o de otras tendencias de música, otra vez no es comercial, no es música popular, sino de otras músicas en Costa Rica. Juan Carlos, Tupac. Tupac, adelante, si quiere usted empieza y yo complemento un poco con el tema del rock y otras prácticas. Excelente, sí, claro. Bueno, yo creo que para hablar de la historia del jazz en Costa Rica, creo que hay que entender que
nosotros tuvimos influencia de esta música o tuvimos contacto con esta música desde, desde bastante antes de todavía de la ejecución del jazz, y estoy hablando en las plantaciones de banano. Los norteamericanos traían su swing norteamericano, o sea, la música de los años 20 de las orquestas de Duke Ellington que bailaban, era música bailable de las big bands, y esa música ellos la trajeron a las plantaciones de banano en Costa Rica y le enseñaron a los obreros a bailar con todas las piruetas típicas del swing norteamericano. A los ticos, en aquel momento, les gustaba muchísimo la dinámica del movimiento y del baile, pero no les gustaba la música. Entonces ellos incorporaron la música, la cumbia colombiana, a la cumbia colombiana, pues música que a ellos les gustaba más, los movimientos del swing norteamericano, y de ahí donde nace el baile urbano marginal, el swing criollo. Entonces, si usted compara, los movimientos son bastante parecidos. Quiere decir que ya desde antes de la práctica de la ejecución del jazz, ya hay un trasfondo, ya nosotros teníamos contacto auditivo en este país con el jazz. Más adelante, yo sé que por ahí de los años 70 hubo toda una gestación de grupos como el College Jazz, como el Jazz Rock Castella. Sé que hubo también grupos en la UCR que incursionaban en la improvisación del jazz, del swing. Recuerdo cuando era muy jovencito asistir a una gran cantidad de clases maestras en el aula 107 de la UCR, en el Castella y en la Universidad Nacional, de las visitas de otras instituciones como Berklee College of Music, etcétera. Entonces, pero ya desde ese tiempo, creo que desde los años 70, ya existía un jazz traducido al costarricense, o sea, ya habían costarricenses utilizando el elemento del jazz, el vehículo del jazz para la expresión y la composición. Ok. Bueno, desde mi perspectiva, yo lo que puedo aportar, bueno, mi área no es estrictamente el jazz. Yo, pues, estoy más del lado del rock. He estudiado géneros como el rock progresivo, un poquitito de funk, un poquitito de más de esta área rockera. Eh, y bueno, el desarrollo no ha sido muy distinto. Lo que hay muy interesante en términos del rock, el rock permite absorber muchos estilos distintos y muchas influencias de otros estilos de música. Entonces eso lo hace como muy, ¿cómo decirlo? Como que es muy fácil que el rock incorpore ciertos elementos del lenguaje de otras músicas, y en particular el tema del jazz se ha metido pues por muchas pequeñas grietas que tiene el rock. Entonces se maneja algún tipo de lenguaje jazzístico en algunos estilos de rock que se escuchan en los últimos, no sé qué se puede decir, 30, 40 años. Y en particular en Costa Rica, pues han pasado un montón de distintos grupos haciendo experimentos con música, haciendo fusiones interesantes. Y entonces es muy fácil percibir eso. Hay muchos músicos, por ejemplo, gente con la que yo trabajo, con la que he tocado y demás, pues que tienen un manejo instrumental del lenguaje del jazz, a pesar de que no se dediquen estrictamente al jazz. De hecho, ese es mi caso particular. Yo no soy de tocar estrictamente jazz, pero me interesa mucho las líneas melódicas, el entendimiento armónico de las cosas que están ahí a la hora de tocar mi música, de tocar con otra gente, de hacer improvisaciones. Y bueno, llegando al tema este de la improvisación, ese es un tema grande que de repente desde ciertas perspectivas no se toma mucho, porque ya sea desde la perspectiva clásica o desde la perspectiva del rock de la calle, cuesta un poco entrarle a la improvisación, entender que la improvisación es una forma válida de expresarse musicalmente. Entonces eso poco a poco lo hemos ido tomando del jazz, que sí tiene una disciplina y una metodología alrededor de la improvisación. Entonces ahí está, todo esto, ¿verdad? La idea no es, yo no quiero irme por el lado del rock y pues desviar la atención de lo que estamos hablando, pero sí es importante eso, sí, desde otras perspectivas entender que esta idea de entender la música, de hacerla en el instante, de hacer los arreglos en el momento, hacer las improvisaciones en el momento, está latente, y pues por eso es que es tan importante tener un sistema
para entenderlo, como lo es el estudio funcional sistemático del jazz. Bueno, usted precisamente habla del sistema, ¿verdad? De una disciplina de metodología de jazz. Y bien, yo quisiera preguntar a ustedes, ¿qué modelo les sirvió para los contenidos de esta maestría? Sabemos muy bien que Juan Carlos estudió en Estados Unidos, en Minnesota, ¿verdad? Me parece. Sí, Correcto. ajá. Y Tupac más bien en Bélgica. Pero bien, ¿han traído ustedes estos sistemas de afuera a Costa Rica o tenían que repensar completamente la maestría? ¿Cómo fue el proceso de ensamblarla? Si me lo Pues permite, Juanca, inicial, sí, sí, adelante, adelante. yo creo que primero que esta maestría se viene gestando casi que desde los inicios de la Universidad Nacional, porque la Universidad Nacional nació mucho más enfocada a la ejecución de la música popular, y una de las personas que ayudó a fundar la Universidad Nacional, Wesby Díaz, tenía pues toda una dinámica acerca del jazz y enseñaba el jazz, y ahí siempre ha estado pues esa puerta siempre ha estado, ese corredor ya está hecho desde, digamos, casi desde los inicios de esta universidad. Em, Después yo creo que ha habido una necesidad de, ¿verdad? De hay un hambre acerca de esto, donde ya muchas personas, aunque les aman la música académica, han encontrado en la improvisación, el jazz y las músicas contemporáneas, pues su forma de vivir, su método de vida, pero también es su forma de expresión musical. Y se alinearon los planetas con la llegada al mismo lugar de Juan Carlos y de Carlomagno, que viene de Miami, y de Luis, que siempre ha estado en Costa Rica pues con su grupo Swing en 4 y varios proyectos como una institución en el jazz. Yo llego de Bélgica y llega Josh Quinlan directamente de Chicago, con todo el conocimiento. Entonces creo que se conjugaron todos esos elementos y es en este momento para poder gestar. Ahora, acerca de los programas, acerca del planteamiento del jazz o de la maestría, es una maestría que está dedicada a potenciar al músico eh, que no estudió música académica. Ese es el público meta número uno. También a los músicos que estudiaron música académica, que quieren complementar su formación musical con el jazz y la música contemporánea, pero es una maestría pensada para todo un público, un público meta de músicos que no estudiaron música académica y que fueron un poco excluidos por la academia. Entonces nosotros pretendemos incorporarlos a la academia de esta forma. Juanca. No, eso me parece pues bastante global en términos de cómo entendemos nosotros la maestría. Y me parece muy importante recalcar eso, que estamos tratando de darle un espacio a gente, a posibles estudiantes que lleguen con un conocimiento ya adquirido sobre el tema del jazz y otros géneros afines, pero que no necesariamente han tenido un espacio académico. Sin embargo, que han tenido una formación muy completa, muy acorde a lo que van a llegar a explorar dentro de la maestría. Y como dice Tupac, a potenciar ese conocimiento que muchas veces se percibe que se obtiene afuera, que se obtiene en la calle, que se obtiene fuera de la academia. Entonces nosotros lo que queremos hacer es eso, es incorporarlo y pues darle una relevancia, darle una visibilización desde la perspectiva de nuestro programa. Bueno, entonces parece ser que aquí estamos hablando de perfil de entrada. Ahorita me van a decir cómo es el perfil de salida de esta maestría. Pero, por ejemplo, en un audio o un video que nos propuso Carlos Magno sobre la maestría, él dice que sí va a ser improvisación, arreglo, composición, un poco de composición, dice él, ejecución en un ensamble, producción musical y producción tecnológica, ¿verdad? Pero bien, precisamente si yo estoy viendo todo este, digamos, cúmulo de propuestas, entonces pregunto, el músico que va a entrar a esa maestría por lo menos tiene que conocer la lectura musical o no, o es a puro oído, o puede entrar una persona
que ya tiene bastante, digamos, experiencia, ¿verdad? En jazz, pero improvisando, tiene experiencia de improvisar, pero no tiene experiencia de leer la música. ¿Cómo es? Bueno, yo que soy música académica, quería conocer, tal vez entro Eh, o no. yo lo que creo, Caterina, es que muy difícil que los músicos empíricos de grupos musicales o así no sepan leer. Ya creo que ya eso es un poquito, ya muchos saben, pues por lo menos tienen nociones de lectura y escritura musical porque leen arreglos cuando tienen que tocar. O sea que ya que el músico que era de guataca o de oído empírico, ya casi no existen. Yo creo que lo que es importante entender es que maestría no tiene como finalidad ser jazzistas. Entonces, si usted está interesada en nuestra maestría, doña Caterina, entonces usted puede entrar hacer la prueba de la maestría, con muchísimo gusto la atendemos. Y por ejemplo, usted puede estudiar conmigo improvisación desde el Renacimiento hasta el Barroco, hasta el final, hasta 1750. Yo le puedo enseñar las glosas de Diego Ortiz hasta Bach, cómo ornamentar la música francesa, cómo ornamentar la música italiana, etcétera. Todas las peripecias, ¿verdad? De la improvisación y prepararlo también, ¿verdad? Teóricamente para poder improvisar una cadencia de Mozart o lo que sea. Ahora, la finalidad de esto, de esta maestría, no es crear jazzistas, sino ayudar a las personas para que potencien su camino, para que encuentren su camino. Yo lo comparo, el otro día en el video también hablaba de un viaje, de una caminata, y hay gente que le gusta caminar a la par del río, a gente que le gusta caminar con una geografía un poco más escabrosa, etcétera. Entonces es una maestría que se amolda al apetito de la persona, entonces yo quiero se, aprender improvisación por medio de los métodos del jazz para tocar mejor en mis grupos o para tocar mejor, hacer mejor audiciones en otros grupos de rock, para solear mejor en mis conciertos de rock y así ser cada día mejor o tocar mejor la salsa o explorar más la música improvisada libre, el free jazz, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la idea. La idea no es formar jazzista, la idea es fortalecer a las personas que traen esa hambre, esas ganas de conocimiento, para que el músico popular llamado popular, que entiéndase no académico, eh, eh, tenga subir el nivel de la música popular en nuestro país. Bueno, ya en la parte un poco más estrictamente del procedimiento, bueno, pues nosotros sí tenemos un examen de admisión, ¿verdad? En un momento vamos a hacer, bueno, vamos a ver, el proceso de admisión involucra enviar documentos, ¿verdad? Que eso es lo usual, ¿verdad? Enviar títulos, enviar certificaciones, enviar todo esto, y también hay que enviar un video donde los posibles candidatos estén pues, tocando piezas propias, ¿verdad? De su propia escogencia donde demuestren su conocimiento del jazz y de cualquier otra cosa que en lo que sean buenos, ¿verdad? Simplemente como para ver cómo tocan. Después de eso, nosotros hacemos una preselección y lo que vamos a hacer es invitar a gente, ¿verdad? A los que consideramos que son los mejores, ya a una audición presencial, como tal, una audición un poquito más estricta. Entonces, bueno, ahí sí hay un repertorio específico que se está pidiendo y también se está pidiendo un examen teórico, que por cierto fue Tupac junto con Josh que lo desarrollaron. Entonces, ese examen está ahí, ¿verdad? Es un examen un poquillo rudo, ¿verdad? Un poquillo fuerte. Y pues la parte de la audición como tal, de la ejecución instrumental. Por ejemplo, ustedes han dicho precisamente de estos examen teórico, ¿verdad? Que desarrolló Tupac y Josh. Y como yo veo que sí hay referentes, ¿verdad? O sea, que ustedes han traído de sus estudios de afuera. Ahora bien, sí, la otra pregunta, yo no sé si ya empecé a preguntar o no, pero bueno, la pregunta viene a lo siguiente. Son referentes exteriores. ¿Ustedes van a agregar algo en la maestría que podemos decir que sí, la maestría se da en Costa Rica, tiene características propias de esta región, de este país? Ah, y después me cuentan sobre el examen teórico, cómo se van a hacer.
Pero la primera Sí. pregunta es esta, ¿verdad? Ok, O sea, ok. ¿hay algo propio digamos, de historia costarricense en estas músicas que ustedes van a tener presente en la maestría? Eh, bueno, yo lo puedo pensar desde mi perspectiva. Eh, Tal vez ahí después tú pues, me ayuda un poco a acomodarlo un poco mejor la respuesta. Pero yo lo veo desde la perspectiva de que nosotros estamos haciendo una combinación interesante de influencias, interesante de trasfondos musicales, con la gente que tenemos nosotros aquí trabajando, ¿verdad? En conjunto. Eh, Porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo, pues, cuando estaba en bachillerato, ¿verdad? Yo estaba ahí, pues, estudiando guitarra clásica, estrictamente clásica. Y siempre me hizo falta eso, siempre me hizo falta la cuestión esta de buscar cómo tocar rock, cómo entender el rock. Eso casi siempre lo hice con profesores particulares o a través de videos de YouTube, de tutoriales, todo esto se aprende, pues como estábamos diciendo antes, así en la calle. Entonces, ya tener pues una perspectiva un poco más académica de cómo se desarrolla el rock, cómo se ha desarrollado históricamente, culturalmente, cómo se ha desarrollado en el país, en el contexto de otras tradiciones musicales. Eso es algo que me parece que es bastante diferente, por lo menos a lo que yo he sido capaz de experimentar acá en nuestro ambiente académico. Entonces, esa es una de las cosas que juegan, ¿verdad? De la perspectiva distinta, pues yo creo que no está de más decir que es innovadora, que estamos haciendo lo distinto a como se ha hecho tradicionalmente. Estamos metiendo otros estilos, otras tradiciones, otras formas de entender la música y las estamos metiendo de forma ordenada, de forma académica, sistemática para poder enseñar. Lo mismo pasa, por ejemplo, desde la perspectiva de Alejandro Cardona, ¿verdad? Que él es compositor y que él ha estudiado un montón de tipos distintos de música, de formas de composición, de aproximaciones a la música. Y bueno, ya todo lo que, por ejemplo, lo que contó Tupac ahorita, todo su trasfondo, todo ese conocimiento que él tiene, aplicado a una maestría en donde, pues sí, vamos a enfocarnos en música contemporánea, en prácticas contemporáneas, en jazz, pero teniendo todo ese entendimiento de toda esta música que está detrás. Entonces yo siento que esa es la parte principal que lo hace tan diferente, por lo menos a otras opciones que hay en la región, pero también en particular a todas las demás opciones de estudio de la música que existen en el país. Yo creo que también complementando un poquito lo que dice mi compañero, el factor tico, que es lo que creo que está buscando Caterina, de la propuesta, primero es un personal, pues casi que todos ticos, y que también ejecutamos música costarricense, no solamente popular, pero también ah, música académica. Sí, hace como 3 años eh, estuve tocando un concierto en el Teatro Nacional con Gerardo Mesa sobre música de compositores costarricenses para flauta y piano. Todas esas cosas, toda esa presencia cultural, ¿qué más te puedo decir? Las piezas, digamos, todos los discos que yo hago siempre tienen temas como la coral venenosa, por ejemplo. La coral venenosa es una serpiente que saqué aquí del jardín de mi casa, el grande de Tárcoles, etcétera. Está inspirados, yo escribo música en 6x8 tradicionalmente, claro, con cambios métricas, con cambios de armonía, que todo viene, eso es la influencia del jazz, pero la base como Piazzolla, como el tango de Piazzolla, que tiene influencia francesa de compositor. La misma idea, y si revisamos el trabajo de Luis Monge con Swing en 4, pues vamos a encontrar una incorporación súper directa del folclore costarricense en el pintado con los colores del jazz. Y Carlomagno es tico de aquí de Alajuela, vecino mío, así que yo creo que es inevitable que siempre tengamos el acento, ¿no? Tico, pero como estabas vos apuntando, como tenemos estudios en el extranjero donde hemos tenido pues contacto con, ah, con, ah, con información directamente de fuentes muy fuertes, entonces traemos una información de primera mano que queremos dejar en el país. Entonces creo que el factor tico es absoluto, no hay cómo quitárselo de encima. Y bueno, como estamos hablando de maestría, ¿verdad? Y ustedes sí están proponiendo, por ejemplo, como improvisación, otra vez arreglo, composición. Es decir, que aparte de ejecución del instrumento, o sea, es decir, cuando ya maestría es profesional, imagino es maestría profesional, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí, pero hay cursos académicos, o sea, cursos más bien teóricos.
¿Cuáles son? ¿Cómo se estructura la maestría? ¿Qué cursos ustedes van a proponer? Imagino hay optativa, hay no sé qué. Me gustaría conocer todo. Cuéntenos. Em, bueno, yo tengo aquí la estructura curricular, aquí la saqué por si acaso, porque supuse que en algún momento íbamos a hablar de esto. Entonces yo puedo explicar aquí, pues podría decirlos todos, no son tantos cursos como para tener una perspectiva global, ¿verdad? De cómo es que funciona la maestría y después podemos hablar un poco de los cursos específicamente. Ahora que usted está tocando el tema este de los cursos más académicos, podemos hablar un poco, por ejemplo, de los cursos uno de los cursos que va a impartir Tupac, uno de los cursos que va a impartir yo. Entonces, bueno, voy a decirlos aquí de forma ordenada. Entonces, bueno, el primer nivel, el primer ciclo, hay un curso que se llama Panorama del Jazz y las Prácticas Musicales Contemporáneas. Otro que se llama Teoría del Jazz y las Prácticas Musicales Contemporáneas 1, Ensamble 1 y Teclado Funcional 1. Ese sería el primer nivel. El primer nivel, segundo ciclo, sería Teoría del Jazz y las Prácticas Musicales Contemporáneas 2, Seminario de Análisis Musical, Ensamble 2 y Teclado Funcional 2. El segundo nivel, tercer ciclo, sería Tecnología Musical Aplicada 1, Optativo 1, Ensamble 3 y Arreglo para Jazz. Y segundo nivel, cuarto ciclo, que sería el último, sería el proyecto final de graduación, Ensamble 4, Tecnología Musical Aplicada 2 y un segundo optativo. Entonces, eso es más o menos el panorama que tenemos de los cursos que vamos a tener en la maestría. Bueno, Tupac, ¿usted quiere agregar algo? Porque el panorama es bastante completo e interesante. Digo, hay una oferta interesante. No, no, Juanca dijo todo, ya me dejó sin. Juanca es el especialista en los programas. Muy bien, ahora sí, como ustedes este viernes 30 de abril tienen precisamente inauguración de esta maestría que empezará, imagino, el próximo año, ¿verdad? 22. Sí, correcto. Primer ciclo Imagino que 2022. va a empezar presencialmente, bueno, aunque no sabemos, ¿verdad? Estamos cruzando los dedos para que eso ocurra. Sí, sí, sí. Pero bien, me gustaría precisamente que nos contaran, ya está conectándose Carlos Magno. Hola, 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 me disculpo por la llegada tardía. Hola, hola, Carlos Magno. Sí, ya aquí, ya más bien cocinamos todo, o sea, hablamos todo sobre usted. Pero Ay, bueno, no, pero ahora sí, que vamos a hablar sobre el viernes 30 de abril, que ustedes entonces tienen esa inauguración y también están festejando el Internacional de Jazz. Y me gustaría precisamente que nos contaran sobre este evento. ¿Qué va a pasar a partir de la 1 de la tarde? No sé si le damos palabra a Laura primeramente y después cada uno va a contar sobre la participación de cada uno. Laura, por favor. Claro, gracias. Bueno, justamente por ser un día tan importante para el jazz, ¿verdad? Y por lo tanto para nosotros es que decidimos ponerle esta cereza al pastel, ¿verdad? Al evento de la celebración del Día Internacional. Hemos venido trabajando con UNESCO para poder darle más visibilidad al evento. Y por lo tanto, al tener el apoyo de UNESCO, también hemos tenido el apoyo del el Jazz Day y el jazzday.com y además de Herbie Hancock Institute. Eh, en conjunto hemos venido trabajando como toda la estrategia, ¿verdad? Que le queremos dar de visibilidad a este evento, porque queremos que sea, bueno, bimodal, por decirlo así, ¿verdad? De tanto virtual como presencial, obviamente tomando todas las medidas de cuidado, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud nos está pidiendo. Ya tenemos protocolos, ¿verdad? Tenemos una cantidad de personas trabajando en función de que todo esto sea seguro para todos, ¿verdad? Pero además tenemos esta participación virtual donde nos interesa muchísimo poder llegar a pasar las fronteras de nuestro país, ¿verdad? Entonces, queremos aprovechar el evento para poder convocar a los interesados en la maestría que vivan en otros países, ¿verdad? Y que por lo tanto tengan disponibilidad o tengan interés en tener más información o en ingresar a la maestría. El evento va a iniciar a la 1 de la tarde, es el viernes 30 de abril a la 1 de la tarde. Va a ser en el auditorio del Complejo San Pablo de la Universidad Nacional, que queda en San Pablo de Heredia. Y
Bueno, virtualmente también ya les iremos dando el acceso a todos, ¿verdad? Va a ser acceso libre para todo el que quiera participar. Y bueno, vamos a contar con 4 talleres. Al iniciar a la 1 de la tarde vamos a ir pasando, ¿verdad? Pasándole el micrófono a cada uno de estos 4 profesores de la maestría eh, que van a ir hablando de temas bastante variados, ¿verdad? Vamos a empezar con Tupac hablando sobre la improvisación del jazz. Después Josh Quinlan va a hablar sobre la articulación de swing. Alejandro Cardona va a hablar del blues y después Luis Monge va a terminar, va a concluir esta etapa hablando sobre rearmonizaciones. Después de esto vamos a concluir con 2 conciertos de jazz, tanto del ensamble de estudiantes de la Universidad Nacional como del ensamble de los profesores. Tal vez eso es como hablándoles un poco a grandes rasgos, ya los maestros pueden aquí ampliarles un poquitito más. Bien, entonces vamos a empezar con Tupac, ¿verdad? Como él va a iniciar todo el procedimiento, todo el evento a la 1:30 de la tarde. Sí, claro, gracias, sí. Sí, buscamos exponer un poquito la pluralidad de los conocimientos de la maestría, que es el eje central de esta propuesta, donde, donde no hay solamente una corriente, sino que nosotros vamos complementando por todos lados. La conferencia mía o el taller de que hablaba Laura es sobre el free jazz, una corriente después de los años 60-70, donde no hay parámetros, donde no hay armonía, donde no hay, y sin embargo son capaces de hacer música, y yo lo voy a enfocar o a ilustrar desde el disco Stellar Regions de John Coltrane, que es un disco, pues, que es un ícono de esto, de un ejemplo más de cómo hacer el free jazz. Entonces, que muchas veces, que creo que va muy de la mano con, con, con la música contemporánea, que también muchas personas no escuchan música contemporánea, o sea, se quedaron máximo en Debussy, pero máximo, ¿verdad? Que nunca pasaron ni de Schoenberg, ni Stockhausen, ni Cage, ni nada de ni lo moderno, ni revueltas, ni nada de esto, sino se quedaron en Mozart, Beethoven y Bach, con costo Chopin y con mucho, mucho costo Debussy, y porque muchas veces han sido, tal vez no ha sido estimulado o no ha sido, están no entran informados a lo que van, y las disonancias y las propuestas nuevas y los timbres y el sonido por sonido, pues es un poco confuso. Entonces mi idea es un poco ilustrar esa otra corriente muy importante en la improvisación espontánea del free jazz. Esa es la primera, o sea que empezamos de una vez con los tacos de frente, Caterina. Bueno, y me gustaría saber cómo va a participar Carlos Magno y Juan Carlos. Se imagino con los talleres, con el concierto, precisamente en ese día, 30 de abril. Bueno, hola a todos, no, casi ni los saludé. Todos y todas, ¿verdad? En mi caso, no fui convocado a hacer taller, pero sí voy a participar como parte del ensamble de profesores, y esperamos poder hacer una buena representación de lo que es hacer música de una manera espontánea en el momento, que es de lo que se trata un poco este género y estas corrientes, ¿verdad? De que es cómo utilizar los mismos valores musicales que existen en músicas preconcebidas, y esos mismos valores musicales que vienen acarreándose desde las épocas más tempranas de la música académica, por llamarle de alguna manera, cómo eso se sigue traslapando a través de los tiempos, indiferentemente de los estilos. Entonces, una manera de uno entrar en contacto con esos valores y desarrollarlos de una manera con profundidad en una dirección de espontaneidad es lo que nos da el jazz como plataforma, ¿verdad? Y lo que vamos a tratar de hacer es dar una
la mejor representación que podamos dar de ese quehacer, ¿verdad? De cómo con nuestras propias herramientas y nuestros lenguajes individuales podemos ser capaces de llegar a un escenario y crear algo de música interesante y con competencias en esos valores universales de la música, como cuáles, como balance a nivel de material, respeto al material melódico primario, ¿verdad? Respeto a la forma, respeto a la construcción melódica por medio del desarrollo motívico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de elementos que es a veces mal entendido por algunas personas, que al no poder hacer esa conexión entre las músicas que conocemos, ¿verdad? De la tradición europea y universal, no poder hacer esa conexión de esos valores que están presentes en esos grandes compositores y esas grandes obras, a la hora de traerlo al mundo de la espontaneidad, es un poco más difícil de entenderlo, porque son muchas cosas pasando a la vez. Pero de eso se trata este arte, ¿verdad? De eso se trata. Y, bueno, vamos a tratar de hacer una buena representación ese día. Imagino cuando usted empezó precisamente a contarnos qué va a pasar este día, digamos, con el ensamble, ¿verdad? Con esta presentación, ¿verdad? En el concierto. Imagino ya está conversando con nosotros sobre la maestría, ¿verdad? Esto lo Exacto. que, imagino lo que usted Exacto. escribe Sí, en porque la estos 2 idea, la años. idea, la idea es conectar todo esto con la propuesta pedagógica que tenemos, que no es una cosa nueva, no la estamos inventando, es una cosa que estamos aprovechando la oportunidad de que se abrió la academia en nuestra institución para, implementarla y para poder abrir ese espacio a todos los estudiantes y músicos que por décadas, o sea, estamos hablando de décadas aquí en Costa Rica, han mostrado interés por estudiar la música y abordar la música desde esa perspectiva. Eh, Muchos de nosotros somos yo le llamo víctimas de un exilio musical, que tuvimos que irnos a tempranas edades a buscar esta información y estos tipos de música en otras partes, pero gracias a los tiempos, gracias a que todo se mueve y gracias a que todo no quiero decir evoluciona, porque es como implicar que lo demás no es importante o quedó en el pasado, y no es así, sino que gracias a que las cosas se mueven y se transforman, se está abriendo esta oportunidad que yo considero es histórica y valiosísima para el país. Hace 30 años yo me fui a estudiar eso afuera, y hoy en día una persona en mi posición en esos tiempos ya no tiene que hacer eso, por múltiples razones, no solamente por la maestría, sino por todo el fenómeno de globalización de la información y todo lo demás. Entonces ya es como, más bien como que yo creo que se nos agarró un poquito tarde, pero estamos arrancando con esto, y es un tremendo paso a esa apertura, ¿verdad? De la academia a este ángulo de la música. Que dicho sea de paso, ¿verdad? Que yo empiezo a hablar y me cuesta callarme, me disculpo por eso. Dicho sea de paso, debe conectar con todo lo que ya conocemos a nivel de academia, que ya existe y que se ha fortalecido y se ha, ¿verdad? Que se ha fortalecido por tanto tiempo, a nivel de ejecución, a nivel de composición, a todo nivel, a nivel de ensambles híbridos. Eso ya pasa en otros lugares, donde la Sinfónica de la universidad se encuentra con la banda de jazz, y los coros de jazz se encuentran con, o sea, todo eso es parte del paisaje musical del planeta, y no podemos resistirnos a eso, no podemos ir en contra de eso, ¿verdad? Al contrario, hay que abrazarlo, y hay que estimularlo y abrirse a esas cosas. Bueno, a buena hora ustedes ya están planteando o planificando esa maestría.
Y ahora bien, yo quería también preguntar a Juan Carlos, ¿y cómo usted va a participar precisamente en ese día, 30 de abril? Es decir, este viernes. Ujú. Bueno, en mi caso, a mí me tocó la parte de la organización de todo esto junto con Laura, claro que ahí nos ha estado ayudando muchísimo y ha estado dando, ¿verdad? Poniéndolo todo para lograr que esto funcione. Entonces, pues sí, en mi caso sería más una cuestión de organización, de estar ahí presente, básicamente, sí. Muy bien, y tenemos que ya terminar el programa de hoy, pero sí me gustaría que ustedes mismos invitaran a nuestros radioescuchas para asistir. ¿Cómo hay que asistir? Veo que hay algunos enlaces, ¿verdad? Que se puede desde la casa. Y también cómo podemos buscarlos. Tal vez alguien está interesado en la maestría, cómo buscar la información. Entonces, estas dos cosas asistir 30 de abril y también, no sé, presentar sus papeles para la maestría. Bueno, nosotros tenemos un correo disponible que es maestriaenjazz@una.cr. Entonces ahí pueden obtener información de todo. Ahí yo, pues ese es el correo que yo reviso. Entonces yo les envío información. También tenemos una página web que, bueno, en esto estamos en proceso de hacerla, de ampliarla un poquitito, hacerla más bonita, de meter ahí más información. Pero bueno, eso también está disponible. Entonces, pues si me mandan un correo, yo ahí les mando todos los enlaces y el brochure informativo que tenemos y la malla curricular, todo eso está disponible. Y pues si se quieren inscribir para el viernes, igual a ese mismo correo envían simplemente un correíto indicando que quieren asistir de forma presencial y pues los apuntamos en una lista y les decimos cómo es el procedimiento y el protocolo de entrada y todo eso. Eso es lo que más o menos así funciona todo. Perfecto. Laura, ¿usted quiere agregar algo? Claro, que el enlace para poder ver, para poder participar de manera virtual, lo vamos a publicar tanto en el Facebook de Una Producción Música, como también en el Facebook de la Maestría en Jazz, que es Una Maestría en Jazz. Entonces, para cualquier persona que quisiera participar, va a estar ahí el link del streaming. Y bueno, ya Juan Carlos también dio el correo para los que quieran reservar el espacio presencial, que todavía nos quedan unos cuantos. No muchos, pero sí nos quedan unos cuantos. Bueno, y sí, después me pasan esta información para colocarla también en la descripción de video que va a salir el martes, bueno, que va a salir, que va a salir, sí, el martes de esta semana, ¿verdad? Sí. Bien, y yo de verdad les deseo mucha suerte con la maestría. Siempre es difícil hacer este primer paso, pero parece ser este paso ya está bien planificado, bien pensado, con ideas claras y ojalá que tengan muy buena, digamos, presencia de estudiantado y muy talentosa, ¿verdad? Deseosa de aprender. De verdad, los agradezco muchísimo por asistir en el programa de hoy. No, gracias a usted, muchísimas Muchas gracias. gracias por la Gracias a invitación. ustedes más bien por el espacio. Gracias por el espacio y por presentar, apoyar nuestro proyecto y por anunciar para este público tan especial de su programa nuestra actividad del Día Internacional del Jazz. Esperamos que podamos servirles desde nuestra maestría y también está abierta para músicos académicos que quieren incursionar y que quieren fortalecerse en la improvisación y en el jazz y pues todo el mundo es bienvenido. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Sí, el espacio siempre está abierto. El Radio Universidad de Costa Rica hasta ya tiene un espacio de jazz, ¿verdad? Que siempre, todos los días, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Imagino por ahí podemos hasta abrir las puertas a sus alumnos, ¿verdad? Y no solo promocionar, sino ya difundir la maestría en sus conciertos. Entonces, están bienvenidos, ¿sí? Las puertas están abiertas. Y sí, yo Gracias. agradezco a Tupac Ulloa, a Juan Carlos Méndez, a Laura Jiménez y a Carlos Magno Araya por asistir en el programa de hoy. Y bueno, no es la primera ni tampoco la última vez. Sí, Exacto. cuando nos vamos a ver. Sí, Ok. muchas Perfecto. Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.